Buenas tardes, hermanos. Eh, Vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Juan y iniciamos el capítulo 9. Tenemos allí nuestro título, Mejora tu vista. Es muy interesante que el contexto relevante, inmediato y justo también en este pasaje, en 8:12, Jesús había dicho: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una expresión muy conocida, muy importante, de mucho fondo: yo soy la luz del mundo. Irónicamente, el Señor en este pasaje, y ya desde muchos versículos atrás, está teniendo problemas, conflictos con gente que debía ser luz y guía del pueblo, pero que no lo estaba haciendo. Eran, en palabras de Jesús, Mateo 15:14, estos fariseos eran ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, no era algo recomendable. Ciegos guiando a otros ciegos. Jesús viene y dice: yo soy la luz del mundo. Así que si hay alguien a quien seguir, si hay alguien en quien podamos mejorar nuestra vista o tener nueva vista, es en Cristo. Y dado todo este contexto de lo que pasaba con los fariseos, de lo que Jesús había declarado: yo soy la luz del mundo, es muy interesante ver que este pasaje inicia con la historia de un hombre ciego de nacimiento. Y Jesús aprovecha esta historia que vamos a ir viendo poco a poco. El capítulo 9 es muy largo. Hoy vamos a ver solo los primeros 7 versículos. Y Jesús lo que está aquí tocando es el tema de la ceguera espiritual, ¿vale? Un problema que tenían los fariseos y un problema que podemos tener nosotros. Así que es muy importante. En medio de todo esto vemos un milagro que yo creo que ningún milagro puede decirse que es cualquier cosa, pero ya veremos, tendremos oportunidad, que este milagro o este tipo de milagro de sanar a un ciego es especial y es muy importante, y es algo que yo he aprendido y me ha gustado mucho y os lo quiero compartir. Bueno, nuestro Señor responde nuestras preguntas, nos enseña lo que debemos hacer y también nos sabe delegar sabiamente. Vamos a ver la primera parte, versículos 1 al 5. Creo que con este vídeo hemos podido ver muy bien la historia, ya la conocíamos, y ilustrada y leída yo creo que estamos bastante en contexto. De todas formas haremos algunas lecturas, pero lo que ahora voy a tocar en este primer punto son los primeros 5 versículos. Y lo que quiero que veamos aquí es que tenemos tendencia a asumir lo que el mundo asume como cierto. Tenemos esa influencia, ¿no? Lo que solemos ver muchas veces que el mundo da como cierto, pues nos influenciamos y nosotros también caemos en esa misma actitud. En este caso particular, los discípulos tienen una curiosidad. ¿Qué pasó con este ciego? Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta conclusión está dada por esa influencia que mencionaba. Es decir, si este hombre está ciego, si este hombre está en esta condición, es por pecado. Lo único que queremos saber es si es por el pecado de él o por el pecado de sus padres. Pero ya dijéramos que la sentencia estaba dada. O sea, hay pecado, y lo único que te estamos preguntando, Rabí, es que nos digas debido al pecado de quién. Como esto nos recuerda mucho la historia de Job, ¿no? Que sus amigos le decían: venga, confiesa tu pecado. O sea, si estás así, si te está yendo tan mal, es porque algo habrás hecho y es
necesario que lo confieses. Si habría que señalar el pecado de alguien, podríamos irnos hasta el origen y señalar a lo que se conoce como el pecado de Adán, que evidentemente es el pecado de Adán y el de Eva. Os leo Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cierto, si nos hiciera la pregunta, claro que aquí va relacionado con la razón, pero si se nos hiciese simplemente la pregunta, ¿pecaron sus padres o pecó él? ¿Qué diríamos? Exacto. Por cierto, que sí, que sus padres habían pecado y que él había pecado. Porque ¿qué dice la palabra? Que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, técnicamente, ¿este hombre había pecado? Sí. ¿Sus padres habían pecado? Sí. Tú has pecado y yo he pecado. No hay justo ni aún uno. Pero lo que hay que señalar aquí es que Jesús no señaló el pecado ni de él ni de sus padres como la causa de su ceguera. Tampoco dio a entender que nació única y exclusivamente para que Jesús realizara ese milagro. Simplemente, parte del mundo caído, parte de las consecuencias que suceden, este hombre estaba en esta condición y el Señor iba a realizar un grande milagro. Pero volvemos a la pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Yo quiero preguntaros, ¿veis algo mal en esta pregunta? ¿Tiene algo de malo esta pregunta? Es acusativa. Porque alguien podría decir, bueno, es una pregunta legítima. Vale, puede ser una pregunta legítima, pero tiene un poco de ociosidad. Es decir, pudiese mejorarse. Es por eso que por eso pienso en mejorar tu vista. Jesús, la luz del mundo, mejora nuestra vista o nos da nueva vista cuando somos ciegos espirituales totalmente, que todos lo hemos sido y el Señor nos va ayudando en ese sentido. Pero quizá una pregunta más apropiada hubiese sido, Rabí, ¿hay alguna manera en que podamos ayudar a este hombre? ¿No os parece una mejor pregunta? No, esto no iba de ayudar a este hombre, era un debate teológico. Sabemos que el pecado trae consecuencias y queremos saber. Era más un debate teológico que realmente ese amor al prójimo. Un hombre que estaba ahí ciego de nacimiento, que era mayor, no nos dice cuánto, pero cuando sus padres son cuestionados dice, él ya es bastante mayor, preguntadle a él. Era un hombre mayor, no sabemos qué edad, pero bastantes años había estado así y ellos no pensaban en cómo ayudar. Y tampoco quiero que señalemos, juzguemos a los discípulos. Ellos actuaban como nosotros actuamos o como nosotros actuaríamos normalmente. Muchas veces con un enfoque distorsionado, con un enfoque incorrecto. Así que de momento es reconocer que muchas veces nuestro enfoque no es el más adecuado. No vemos de la mejor manera, no vemos desde la perspectiva de Dios. Y de momento lo que podemos pedir y rogar al Señor es que nos ayude a mejorar ese enfoque divino, ¿no? Que según nuestros juicios, según nuestros criterios, según nuestras perspectivas, las cosas no son así o deberían ser así y yo digo que tendrían que ser así. Y un poco le marcamos el camino a Dios, le marcamos los tiempos, le marcamos qué cosas debe hacer y cuándo debe hacerlas. Y el Señor, desde su perspectiva, dice, no. Porque esto trae a mi mente episodios que el mismo Jesús decía en Lucas 4, que le dice, a ver, muchas viudas había en Jerusalén, ¿y a dónde fue Elías? A Sarepta, ¿no? Dices, wow. Y claro, eso enfureció a aquellos judíos que eran, ¿cómo diríamos?, nacionalistas, ¿no? Nosotros los judíos somos los mejores. Y me está diciendo que Elías fue a sanar, fue a ayudar a una mujer viuda. O también le dice, había muchos leprosos, ¿y a quién sanó?
Eliseo, a un hombre, a un general sirio. Y dices, a los sirios, si fuera ucraniano a lo mejor, ¿verdad? Pero sirio. Y claro, eso enfurecía a estas personas. Entonces, hermanos, son esos enfoques que podemos tener incorrectos y que es parte de la gran lección que tenemos en este pasaje, que el Señor nos reorienta hacia donde realmente debemos estar. Esto también me recuerda hace poco cuando David estuvo aquí entre nosotros, que tocó este pasaje donde los discípulos tenían otra pregunta, otra de estas curiosidades. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué hizo el Señor? Precisamente les reorientó, les dijo, no os toca a vosotros saber. ¿Qué os toca a vosotros? Y les reorienta hacia la misión. Tenéis que ir y hacer discípulos. Tenéis que enfocaros en lo que es más importante. Y esta es la lección que vamos a recibir en esta tarde. Nosotros tenemos que enfocarnos en aquello que el Señor quiere que nos enfoquemos. Que en el versículo 4 está algo muy importante, que es la corrección que hace. El Señor responde correctamente, con gracia, pero a la vez les dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Me llama mucho la atención, no sé si alguno de vosotros tenga a la mano la nueva versión internacional, porque este versículo 4 lo traduce como, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. O sea, Jesús realmente en el griego dice, debo hacer la obra del que me envió. Pero no está mal dicho decir, tenemos que hacer la obra del que me envió. Porque lo que el Señor fue enviado a hacer, luego Él nos envía a nosotros. Y ya ir prestando atención a esta palabra enviado, que va a ser importante. Jesús muchas veces habla de enviado, el enviado de Dios, os envío, enviar. Es algo muy importante en este pasaje. ¿Qué es lo prioritario? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Es decir, vosotros queréis saber quién pecó y yo lo que os quiero decir, ¿qué es necesario? Me es necesario hacer las cosas de aquel que me envió. ¿Veis cómo reorienta? Vosotros estáis interesados en esto y yo quiero que estéis interesados en esto. Y se repite. Y eran los discípulos de Jesús que estaban con el mejor maestro, el maestro de maestros. Y a veces nosotros pues tenemos esa misma actitud, esa misma curiosidad de estar ocupados, distraídos en según qué cosas. Y el Señor nos dice, aquí, por aquí, venid, os quiero enfocar hacia allá afuera. Alzad la vista. Nosotros estamos distraídos, ¿no? No, alzad la vista. Quiero que veáis los campos. Los campos están listos para la siega. Hacia allá dirige nuestra mirada el Señor. Muy bien. El tiempo se agota. Esa es la respuesta del Señor. Si pudiéramos parafrasear la respuesta del Señor, lo que les está diciendo a sus discípulos, el tiempo se agota. Es necesario que hagamos algo mientras el día dura, porque viene la noche, el tiempo se acaba y sabemos que el Señor volverá y que el tiempo se agotará. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Yo quería haber hecho esto, pero lo dejé al final y no lo hice. Se me agotó el tiempo. Y todos hemos tenido que pasar por esa lección. Dejar las cosas un poco para el final y luego resulta que algo se retrasó, algo no salió bien, dependíamos de cosas, del tráfico, dependíamos de otra persona, que no funcionó todo como nosotros lo hubiésemos encajado y la cosa ya no funcionó. Puede ser algo muy sencillo, que dices, no pasa nada, o puede ser algo muy grave, como que te deje el avión, ¿no? Bueno, para alguno puede ser grave, para otro no. Entonces, esta es la parte que el Señor quiere, o la primera lección, ¿no? Que nosotros estemos atentos a los tiempos, a las necesidades prioritarias. A veces nosotros podemos decir, mira, las necesidades en mi vida son estas, las necesidades en la vida de la iglesia son estas,
las necesidades son estas y aquellas. Pero el Señor nos dice, a ver, el que realmente sabe cuáles son las necesidades tuyas, de tu familia y de todo el mundo soy yo, dice el Señor. ¿Y quién tiene la razón? El Señor. A veces diremos sí y a veces nos costará. Porque nosotros podemos tener también la tendencia, ¿no? Decir, es que esta parte de la palabra me cuesta. Bueno, está bien, no todo tiene que ser tan sencillo, pero al final la palabra de Dios es autoridad y se sostiene ante toda opinión. De cualquier persona se sostiene la palabra de Dios. Bueno, pasemos al siguiente versículo, versículo 6, donde vemos a Jesús actuar. Es decir, me es necesario hacer las cosas del que me envió y luego no se va a sentar, luego no se va a pasear, sino que se pone a hacerlas. ¿Cuáles son las cosas que Jesús fue enviado a hacer? Bueno, veremos algunos versículos que denotan que el Señor estaba haciendo la voluntad de aquel que le había enviado. Os leo Lucas 4, versículos 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué fue ungido el Señor? ¿Para qué fue enviado? Recordemos que ungido es Mesías. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Interesante lo que sigue. Y vista a los ciegos. Una de las cosas a las que Jesús fue enviado fue dar vista a los ciegos. Y podemos entender y aplicar esto desde lo físico, que lo hizo, sanando ciegos, y también desde la parte espiritual, ¿no? Dando o quitando o señalando esa ceguera espiritual. Caso concreto, el de los fariseos, que es con quien siempre estaba en confrontación. El método, perdonad que no he pasado al siguiente punto. El método. Bueno, aquí podríamos pasar un largo rato curioseando, pero no quiero que hagamos eso. Pero no quiero que dejemos pasar por encima que por qué lo hizo así. Dice que escupió, hizo lodo y se lo untó en los ojos. Es interesante porque este fue el único ciego que Jesús sanó y siempre hizo lo mismo o lo hizo distinto. ¿Por qué? ¿No? Es lo que acabo de leer de Lucas 4, dice que iba a dar vista a los ciegos, pero no dice cómo. Dice que hará lodo o no hará lodo, le pondrá las manos, solamente que iba a dar vista a los ciegos. Porque lo importante no es el cómo, sino el poder de aquel que lo está haciendo. ¿Quién lo está haciendo y para qué lo está haciendo? Hay muchos casos. Aquí menciono, por ejemplo, el de Mateo 9:27, que a uno simplemente le tocó los ojos y lo sanó. En Marcos 8:22 dice que a otro le escupió directamente en los ojos y le puso la mano y le sanó. Es decir, Jesús lo podría haber hecho con saliva, con barro, sin barro, con su palabra, a distancia, lo podría hacer con su pensamiento. Pero él decidió hacerlo de esa manera. Y a mí me llama mucho la atención porque dice las Escrituras, en el Génesis, que Dios hizo al hombre, ¿de dónde? Del barro. Y tal parece porque el Señor está apelando a su divinidad. Jesús es Dios. Y dice, yo soy, ya está diciendo el nombre de Dios. Y luego está haciendo una labor como el creador que hizo al hombre del barro. Utiliza barro para componer algo de lo que él hizo al hombre. Es muy interesante cómo usa esta figura. Pudo utilizar cualquier otra, pero decidió hacer eso. Como decía, podríamos pasar un rato de ocio y decir, ¿por qué lo hizo así? ¿Y por qué no lo hizo de manera distinta? ¿Por qué a Naamán el sirio lo mandó a sumergido 7 veces al Jordán? ¿No? Pero no se trata del cómo. Por eso hay una frase que hace no mucho repetí, de que la gente quiere ver en la Biblia el cómo
y el cuándo. Pero la Biblia fue escrita para que sepamos quién y para qué. ¿Quién hizo las cosas y para qué hizo las cosas? Y la ciencia se está ocupando del cómo las hizo y cuándo. Pero no es el énfasis de la Biblia. No es el enfoque que Dios quiso dar. No es un libro científico, es un libro teológico. Y podemos aprender quién creó las cosas. Dios. ¿Cómo las creó? Con su palabra. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Y tampoco interesa. Lo que nos está diciendo el Señor es que no interesa. Lo importante es que lo hizo Él y para qué lo hizo. ¿Para qué nos creó? ¿Quién podría responder? ¿Para qué te creó Dios? ¿Para qué nos creó? Para adorarle, para darle gloria, para glorificarlo a Él. Y lo maravilloso que al glorificarlo a Él, nosotros hallamos plenitud. Hallamos ese gozo, aquello que buscamos siempre para satisfacer, siempre esa búsqueda del bienestar, pues el bienestar de la humanidad está en glorificar a Dios. Algo que nos cuesta entender y aprender, pero cuando probamos un poco y cuando experimentamos nos damos cuenta que al final Dios tenía razón, como siempre ha sido y como siempre será, pero no siempre lo entendemos. La última parte, esto quiero que pongáis mucha atención, es una parte que me gustó mucho. Dice un comentarista que entre todos los milagros del Antiguo Testamento no se registra ni una sola vez la sanidad de un ciego. ¿Me podéis ayudar con eso? Que yo recuerde, no. ¿Alguno de vosotros recuerda la sanidad de un ciego en el Antiguo Testamento? Y más interesante, en el Nuevo Testamento, ¿alguien recuerda que uno de sus discípulos sanara a un ciego? Está el caso de Ananías, quien oró por Saulo, pero fue distinto. La ceguera de Saulo era temporal y evidentemente lo hizo con la orden de nuestro Dios y con el poder de nuestro Dios. Pero lo que quiero señalar es que podemos encontrar en la palabra de Dios que el único que puede dar vista al ciego es Dios. Y de los milagros que Jesús hizo más fue dar vista a los ciegos. De hecho, la profecía decía que fue ungido para, entre muchas otras cosas, dar vista a los ciegos. Os leo Éxodo 4:11, en la Nueva Versión Internacional, que dice: ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? ¿Quién da la vista o la quita? Dice: yo, el Señor. Salmo 146:8. Yahvé liberta a los cautivos. Yahvé abre los ojos a los ciegos. ¿Quién abre los ojos a los ciegos? El Señor, Dios Todopoderoso. Yahvé levanta a los caídos. Yahvé ama a los justos, dice Salmo 146:8. Y hay más profecías que me encantan, porque las profecías dicen que Dios vendría a dar vista a los ciegos. Dios vendría. Os leo 29:18 de Isaías y 35:4 y 5. Dice: en aquel tiempo, en el tiempo de la redención de Israel, los sordos oirán las palabras del libro. Dice: y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías escribía proféticamente: en aquel día, en el día del Señor, los sordos oirán y los ciegos verán. Y estos son uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Isaías 35:4 y 5 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, es decir, cuando Él venga a salvarnos, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿No os parece maravilloso? Dios mismo vendría a salvar. ¿Y qué pasaría cuando Él viniera a salvar? Los ciegos serían sanados. Jesús, cuando estaba en la sinagoga,
reclamó en sí, en él mismo, el cumplimiento de la profecía de Isaías 42:7. El Espíritu del Señor está sobre mí, que ya lo he leído. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y más adelante, en 4:21 de Lucas, les dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué se estaba cumpliendo en ese momento delante de todos aquellos en la sinagoga? Decídmelo, por favor. ¿Qué profecía? ¿Y qué decía la profecía de Isaías? ¿Perdón? Dios había venido a salvarnos. Y Jesús dice, soy yo. Dios viniendo a salvaros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! ¿Quién podía dar vista a los ciegos? Dios. Y Dios vino a darnos vista. Y puede darnos vista a ti y a mí. Entenderme, que lo hablo en el sentido metafórico, ¿no? Ayer con los jóvenes, creo que María me comentó que en un grupo de estos, donde había preguntas después con los jóvenes, algunos sobre el restaurar el templo, lo habían entendido literalmente, ¿no? Como que, bueno, sí, mira, hay que pintar, sí, hay que hacer cosas. Y claro, que sí, que hay que hacer eso, pero no era la aplicación, ¿no? Y en este caso, por supuesto que no sería esa la aplicación. Así que, hermanos, Jesús era Dios encarnado que había venido a por nosotros. Este milagro, si se hubiesen entendido bien las Escrituras, estaba gritando a los cuatro vientos, Jesús es Dios. Así que las credenciales, y esto es parte de lo que vimos al principio, los testimonios, las señales, esta señal en concreto estaba diciendo, tenéis aquí al Mesías. Tenéis aquí al enviado de Dios, el que vino a daros luz, el que os puede salvar, el que es la luz del mundo. Y lo confrontante es ver a esta gente oponérsele. Con todas las cosas se le oponían y le decían, tú estás endemoniado, como lo hemos visto en el capítulo anterior. Tú estás mal, nosotros estamos bien. Si tú estuvieras bien, si tú fueras de Dios, estarías de acuerdo con nosotros. Totalmente ciegos espirituales. Pero veamos esta tercera parte, que es parte del relato, versículo 7, que es cuando el ciego recibe una instrucción. ¿Cuál fue esa instrucción? A ver, uno de los chicos que me diga. Los pequeños. ¿Cuál fue la instrucción que recibió el ciego? Venga, ¿recibiréis un chocolate? A ver. Bueno, dije chocolate y fue así como, a ver, ¿alguna de las dos o las dos? Venga. ¿Cuál fue la instrucción? Ah, tú escuchaste chocolate y levantaste la mano, ¿no? ¿Cuál fue la instrucción que Jesús le dijo? Pues dínosla. ¿Lavarse qué? La cara. ¿Segura? ¿La cara? Los ojos. Muy bien. Luego me cobras el chocolate, ¿vale? Los niños cobran las cosas. Cuando nosotros le prometemos algo a los niños, ellos nos recuerdan. Eso lo he aprendido. A nosotros se nos puede olvidar, pero a ellos no. El ciego recibió una orden, y sí, justamente fue, ve y lávate. Nuevamente, siempre hay preguntas interesantes. ¿Por qué Jesús hizo eso? Alguien podría incluso atreverse a decir, a ver, el hombre no ve, encima le pones barro y lo envías al estanque de Siloé. ¿No? No vamos a especular si estaba muy lejos, hay comentaristas que dicen que estaba muy cerca del templo, que Jesús estaba en el templo, pero el texto no lo dice. Sabemos que estaba en Jerusalén porque el estanque estaba allí, a las afueras, bueno, dentro del muro, pero exactamente en qué parte de la ciudad de Jerusalén no lo sabemos. Podemos suponer que estaba cerca, pero cerca, lejos,
el hombre, si fue ayudado, auxiliado o no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús dio la instrucción y el hombre obedeció. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el Señor puede hacer todo de la nada, que Él puede hacer cualquier cosa, pero en su soberanía y en su sabiduría ha querido que nosotros hagamos una pequeña parte. La parte de delegarnos. Y nosotros podríamos pasarnos la vida, pero ¿por qué? Bueno, Él es perfecto, Él es sabio y ha decidido delegarnos la proclamación del Evangelio. Y muchos correctamente podríamos decir, ¿pero por qué? ¿Por qué nosotros? Pues así lo decidió y así nos ha enviado a hacerlo. Bueno, el Señor quiere ver nuestra fe a través de la obediencia. El Señor quiere ver nuestra obediencia. El ciego obedeció. Es interesante que parece ser que el ciego no le conocía. De hecho, es obvio que no le conocía de vista, ¿no? Porque él no había visto nunca, desde nacimiento. Sin embargo, ante esa orden, él obedeció. No hubo queja de su parte. No fue, oye, Señor, ¿qué no ves que estoy ciego? Y aunque se oiga curioso, ¿no? ¿Qué no ves? No se quejó, o al menos el texto no lo dice, sino que como haya sido, él fue al estanque y se lavó. ¿Y qué pasó con la obediencia? Que la obediencia trajo resultados. ¿Cuál fue el resultado de su obediencia? Sanidad. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Obediencia. Obediencia incondicional. Obediencia diligente. Señor, Señor, pero no hacéis las cosas que yo digo. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y cómo le comparó al que no obedeció? ¿A un hombre qué? Necio, insensato. Esto hace poco lo vimos y ya depende de cada uno de nosotros de qué lado queremos estar. El hombre obediente es sabio o prudente y el que no obedece es necio o insensato. Bueno, pregunta complicada, pero que tampoco quiero que vayamos muy allá. ¿Hubiera sido sanado el ciego si no se hubiese ido a lavar a Siloé? No lo sabemos. Podemos suponer que no, porque el Señor había dado una orden y Él quería que se obedeciera. Volvemos al ejemplo de Naamán. Naamán, cuando recibió la instrucción de Eliseo, se enojó. Dijo, yo podría bañarme en el río de mi tierra y está más limpio, está más bonito, ¿por qué tengo que ir a este río? Pero después le convencieron, obedeció y hubo sanidad. Esto nos puede ayudar, que había sanidad en la obediencia. Si Naamán como se fue, no fue sanado. Fue sanado hasta que obedeció. Dice Josué 1:8, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él, es decir, en el libro de la ley. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que prospere tu camino? Sí. ¿Quiero que todo me salga bien? Sí. ¿Quieres leer la Biblia de noche y de día? No. Y el Señor es muy claro y contundente. Procura que no se aparte este libro de la ley, medita en él. Y no dice lee, dice medita, que es más allá, de día y de noche. Y entonces actuarás de acuerdo con todo esto y así harás que prospere. Porque a veces decir, Señor,
prospera mi camino. Y está bien, pero aquí dice, así harás tú que prospere tu camino, obedeciendo mi palabra. Dice Juan 14:23, Jesús le respondió, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. ¿Con quién se quedará a vivir el Señor? ¿En quién permanecerá? El que me ama y obedece mi palabra. Así que el ciego recibió una instrucción, obedeció y fue sanado. Hermanos, ¿nosotros hemos recibido instrucción de parte del Señor? Sí. ¿Cuál es una de esas instrucciones? Josué 1:8. Medita en él de día y de noche. Es una instrucción clara, concreta, específica, que no necesita exégesis. Medita en el libro de la ley de día y de noche. Instrucción clara. El ciego recibió una instrucción clara, la obedeció y fue sanado. Nosotros tenemos una instrucción clara. Si obedecemos, el Señor prosperará nuestro camino. El Señor hará esas grandes promesas que tiene para nuestra vida. Esa es una instrucción de muchas que hemos recibido y hay otras que hemos meditado mucho en ello, lo de la Gran Comisión, que es otra cosa que el Señor nos envía, nos manda y está en nosotros si hemos de obedecer o no. Bueno, quiero pasar a algunas aplicaciones. Un tema que por sí solo nos podría tomar mucho tiempo, el sufrimiento del justo, entre comillas. ¿Era justo que un hombre pagara por el pecado de sus padres? No vamos a ir muy allá porque es un tema largo. Hay otros pasajes que tocan este tema, pero quisiera matizar con dos cosas. En principio, dice Romanos 3:10 y 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, el ciego era justo, para empezar no era justo, porque no hay ni siquiera uno. Y luego, por otro lado, 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola por los pecados. Y fijaros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, el único justo que pisó esta tierra, sufrió. Y sufrió más que tú y que yo. Y esto me recordaba, esta semana hablaba con nuestra hermana Isabel, porque hace días atrás, creo que lo comenté en un culto de oración, había ido al dentista y no podía hablar. Le llamé y hacía algunos gemidos y yo dije, ¿qué le pasa a la hermana? No puede hablar. Después me explicó que era eso. Bueno, hablando con ella, siempre es muy grato hablar con ella porque siempre te anima. Es decir, ella, con todo respeto, hermana, lleva una vida más complicada, más compleja que cualquiera de nosotros. Su edad avanzada, las complicaciones en la respiración, las cosas propias de la edad, y yo no escucho que se queje. Y ella decía algo como, nunca voy a sufrir más que Jesús. Si mi Señor sufrió lo que sufrió, ¿yo quién soy para quejarme? Así que, si yo no soy justo, y el justo sufrió más que yo, es como, ¿qué hago quejándome? Como para empezar, ¿no? Y luego os voy a leer algunas descripciones que hacen unos comentaristas que también dicen algo al respecto. Dice, solo Dios sabe por qué pasan algunas cosas. Por ejemplo, porque algunos niños nacen con limitaciones físicas. Y solo Dios puede convertir esos defectos en algo que sea bueno para las personas y para la gloria de su nombre. Otro dice, incluso las aflicciones y calamidades tienen como propósito último la glorificación de Dios en Cristo por medio de la manifestación
de su grandeza. Dice otro, en nuestro mundo caído, la buena conducta no siempre es recompensada, ¿estáis de acuerdo? La mala conducta no siempre es castigada y la gente inocente sufre muchas veces. Si Dios quitara el sufrimiento de nuestra vida cada vez que se lo pidiéramos, lo seguiríamos por comodidad y conveniencia y no por amor y devoción. Claro, si yo sigo al Señor porque me da todo lo que le pido y porque vivo a cuerpo de rey, ¿le estoy siguiendo por amor, devoción y fe? ¿O por qué le estoy siguiendo? Por interés. El Señor no quiere que suframos. Sin embargo, estamos en un mundo caído, en un mundo controlado por el enemigo, que el pecado, por eso el Señor quiere que aborrezcamos el pecado, porque el pecado causa tanto daño, tanto dolor. Lo que estamos mirando por las noticias es consecuencia de... La gente dice, ¿Dios dónde está? Dios está allí. El pecado, el que practicamos tú y yo, y que le damos bastante libertad, es el que causa todas estas cosas. Así que si quieres colaborar para que esto termine, apartémonos de lo malo y seamos luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Y si se ponen a glorificar a Dios, dejarán de hacer guerras, dejarán la violencia, dejarán de hacer un montón de cosas. Tenemos un papel relevante que hacer. Y el Señor dice, y es necesario que haga lo que mi Padre me envió, y es necesario que nosotros hagamos lo que nuestro Señor nos envió a hacer. Es necesario, dice, es tiempo, el tiempo se agota, que es el enfoque correcto que queremos tener hoy. Citaba a Juan 4:35, que además es nuestro lema de este año, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Hermanos, si hemos de llevarnos algo esta tarde, llevémonos esto. Dejémonos de ocupar en cosas secundarias. ¿A qué edad le salió el bigote a Moisés? Si Josué tenía barba o no tenía barba. Entendedme lo que quiero decir. El Señor quiere que alcemos los ojos y que salgamos a levantar la cosecha, que está lista. Y el tiempo se acaba. Y el Señor dice, he aquí, vengo en breve. Hermanos, eso es lo que el Señor nos dice. Allí los quiero. Mi iglesia, mi cuerpo, allí los quiero. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, muchas veces, ¿dónde estamos? En disputas doctrinales, teológicas, en que no me saludó, es que mira, está engordando, es que mira, se le está cayendo el pelo. Es un poco broma, pero lo que quiero decir es que estamos a veces con nuestras vistas en otra cosa. Y el Señor dice, alzad la vista, allí los quiero. Y hemos de ser obedientes. Finalizo con Siloé, que como ya sabéis significa enviado. Interesante esta frase, dice, el ciego fue enviado a un estanque llamado enviado por aquel que fue enviado por Dios. Un poco ahí complicado, pero creo que se entiende. Jesús se presenta y es presentado constantemente en los evangelios como el enviado de Dios. Aquí tengo un montón de citas que no vamos a leer. Pero el Señor, el enviado de Dios, es aquel y en donde podemos encontrar sanidad. Es decir, no era el barro, no era el agua del estanque de Siloé, era el enviado de Dios, es el enviado de Dios, el que sigue ofreciendo esa sanidad. Dice Apocalipsis 22:17, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Pero ¿qué decía también Jesús en estos pasajes que leímos? Que el día se acabará, vendrá la noche y no habrá más que hacer. Es decir, hoy es el tiempo, mañana no lo sabemos. Porque el Señor viene en breve. Y no caigamos en lo de los discípulos. ¿Y cuándo será eso, Señor? No toca a nosotros saber cuándo, los tiempos o las sazones. Lo que toca a nosotros es hacer la obra que el Señor nos ha enviado a
hacer. Así que yo os pregunto, ¿quieres recibir nueva vista? ¿Quieres mejorarla? Mejor aún, ¿quieres recibir vida nueva? No solo los ojos, sino todo nuevo, una nueva criatura. Jesús es la luz del mundo. Y dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Palabra de Dios. A veces, bueno, es que puede haber salvación aquí y allá. No, solo hay salvación en Jesús, el enviado de Dios. Que deseemos mejorar nuestra vista solamente en el que es la luz del mundo, es que podemos obtener luz, podemos obtener nueva vista y vida eterna. Así que la invitación está allí, la instrucción está allí, como aquel ciego, no viendo, obedeció. Interesante que un hombre ciego veía más que los líderes religiosos. Los líderes religiosos le rechazaban y veremos más adelante que este hombre ciego que ahora veía, dice que le adoró. ¡Wow! Tremenda cosa. Así que el Señor nos dé nuevos ojos y que podamos alzar esos ojos renovados y cumplir la misión que tiene para nosotros como su iglesia. Que el Señor los bendiga.